¿Cuántas mujeres quedaron olvidadas en los relatos patagónicos? ¿Conocen a las fortineras? ¿O la historia de la negra Juana, la que denunció a su amo? ¿Y de la traductora Agustina Quilchamal? La mentira del desierto, la sopla del paisaje y las borra de la historia. Ensordece sus cantos. Recorta sus alas. Pero siempre podemos recuperar sus historias. Desarchivar sus memorias. Volverlas presente. Así comienza Vuelos Cautivos, Desarchivando mujeres indígenas de la Patagonia. Una trilogía de podcast. Una nueva producción de Una historia para escuchar, en el marco del proyecto Archivos y Narrativas de la Norpatagonia de la sede andina de la UNRN. Esta vez presentamos Suguthiaben, la cautiva que fue cacica. Esta es la historia de Viviana García, la cacica de los llamados restos de la tribu de Catriel. Cuentan, sin demasiada certeza, que Viviana era una niña cautiva de los toldos de Catriel, allá por mediados del siglo XIX. Por entonces, las mujeres pampas, ranqueles, criollas o cristianas eran moneda de cambio, a veces como prisioneras, tomadas en malones o ataques criollos, otras como rehenes y, cuando no, simples garantías para los pactos, tratados y acuerdos que elaboraban entre indios y criollos. Así llegó Viviana a las tolderías de los Catriel. Parece que poco tiempo después de la batalla de Caseros, cuando el ejército grande de Urquiza avanzó sobre Buenos Aires y venció a Rosas. Pero esa es otra historia. Nadie supo nunca muy bien cómo llegó Viviana. Quizás, aunque era pequeña, ya tenía ese poder de hacerse invisible y visible, como los espejismos de los desiertos. Mari pichisomo. Mai kamuche. Kiñe. Nye. Pu. Kela. Meli. Kechu. Mari chihueu. Machihueu. Desierto llegó en su azulejo el infiel, era un pampa de los toldos de Pincen o de Catriel. Dicen que la gente de Catriel vivió unos 50 años en Azul, cerca del arroyo de Nievas. Tenían tierras cedidas por el gobierno, tierras que trabajaban, aunque también se conchavaban como peones de las familias criollas. Algunos tenían solares en el pueblo y, aunque no lo ponían en práctica, hasta el derecho a votar. De poco sirve una lanza contra el fusil ventajero.
Sin embargo, esa aparente integración lo llevó a un conflicto interno, una guerra fratricida que, azuzada por intrigas y desconfianzas que instalaban los militares criollos, terminó en el asesinato del lonco Cipriano Catriel. Sabía curar con palabras lo que no puede cualquiera. Sabía los rumbos que llevan a la secreta frontera. De tierra adentro venía y a tierra adentro volvió. ¿Acaso no contó a nadie las cosas raras que vio? Y encima, a manos de su hermano. Una vieja estrategia que ya en 1872 el coronel Álvaro Barros no dudaba en escribir. Y dividir a los indios para que una parte de ellos sirva al exterminio de la otra es uno de los tantos medios por que se ha pretendido dar seguridad a las fronteras. El indio no se considera ya seguro en sus propios toldos, y el soldado se ha acostumbrado a buscarle en el corazón de la pampa, convenciéndose de su superioridad sobre el desierto y sobre el enemigo que lo habita. Como decía el general Julio Argentino Roca, no había seguridad ni en la propia casa. El corazón de la pampa estaba oscurecido. Los primeros en sentirlo fueron los indios de la frontera sur, los que por entonces empezaron a ser llamados restos de tribu. Nos llamaban restos de la tribu de Catriel. Nosotros fuimos atacados antes de la campaña del desierto. Dividieron la familia, se llevaron los muchachitos. Fuimos llevados prisioneros, en horas y horas de marcha. Agüita nada, solo sed, mucha sed en esa marcha. Restos de la tribu de Catriel Piñemuín. Inchin les contumufuín. Antes campaña del desierto mu. Cachumu fiengumpu familia. Ni en epa fui en gumpu pichiqueche. Prisioneros y en emu pafuín. En horas y horas tainche cayael. Agüita nada, wiwun muten. Muna wiwun. Fachi marcha meu. El primer destino fue hacia la isla Martín García. Allí, la epidemia de viruela empezó de a poco a cobrar sus víctimas. Los grillos de hierro a escarar los tobillos y los cortes de pelo, a pesar de la resistencia. Buenos Aires, agosto 4 de 1875, al comandante militar de Martín García, teniente coronel don Estanislao Maldonado. Se ha recibido la nota de usted del primero del corriente, en la que comunica a esta comandancia general haber fallecido de viruela el 30 y 31 de julio último 5 indios de la tribu de Catriel destinados a esta isla. Prisioneros por ser indios, no por ningún crimen que hubieran cometido. Quienes sobrevivieron fueron tiempo después enviados al antiguo fuerte de Puan. Ese tiempo fue corto, pero en la tierra quedó la memoria de esa concentración, y los jotes se quedaron por años en la zona, rapiñando. En 1879, los ingleses andaban ávidos de tierras. Entre otros, Jorge Newbery campeaba la frontera desde el sur hacia el Salado, buscando un lugar para su estancia, la Media Luna. Su hijo narra que en esa recorrida pasaron por Puan, donde estaban los catrileros. Newbery
contaba la reacción de su vaquiano mapuche, Luan, en su paso por las tolderías improvisadas por la gente en ese éxodo forzado. Fuimos hasta una toldería que rodeaba un manantial a orillas de un pequeño lago que mi vaquiano llamó Puán. Lo que quedaba eran unas chozas cubiertas con cueros cercados por un ancho paredón de adobe. Cuando estábamos suficientemente cerca para poder apreciar mejor este paredón, pregunté a mi vaquiano qué propósito servía, ya que los otros fortines llevaban una fosa que cercaba un mangrullo y ninguno de ellos llevaban estos baluartes. Esto produjo en Luan un arranque de indignación. A través de su furioso caudal de palabras, supe que Puán había servido de campo de concentración. Y los jotes y caranchos quedaban ocupados en limpiar ese campo de todo recuerdo. Después del paso por Puán, los llamados restos de la tribu de Catriel fueron marchados hacia la flamante colonia Conesa. Conesa era un proyecto de colonización en la gobernación de la Patagonia, bajo el mando del coronel Álvaro Barros. Decreto de creación de la Colonia General Conesa, Buenos Aires, febrero 14 de 1879. Considerando que la forma que actualmente se atiende a la subsistencia de los indios y familias de la tribu de Catriel, sometidos en la ciudad de Patagones y que consiste en el racionamiento directo según se distribuye al soldado, es no solamente dispendiosa, sino también inconveniente, por cuanto contribuye a que los indios conserven sus hábitos de tribu, viviendo en la misma agrupación y sin estímulo alguno para el trabajo, único medio por el cual puede mejorarse su condición, haciéndolos al mismo tiempo útiles. La colonia Conesa era un espacio de encierro y cautiverio, a donde estaban confinados los indios, ahora enemigos, ahora ilegítimos habitantes del desierto. Allá empezaba el segundo, o capaz tercer cautiverio de Viviana. El padre Milanesio, un misionero salesiano que recorría los campos bautizando infieles, dio cuenta del estado de hacinamiento en que vivían. En los 15 días que pasé en Conesa vi mucha miseria, por haber suspendido el gobierno de la República las raciones de alimento a todos los indios, menos a los destinados a trabajos públicos. La ración consistía en 3 libras de carne, 4 onzas de arroz, 4 de pan o galleta, sal, tabaco y otros artículos. No pueden imaginarse lo que sufren esos pobres infelices, especialmente los huérfanos, los abandonados y los ancianos. Era una escena que hería el corazón. Traté de socorrerlos por todos los medios, pero no lo conseguí como yo deseaba y ellos necesitaban. Milanesio cuenta cómo se movilizó para ayudar, mandó telegramas, sumó voluntades políticas, escribió al presidente y armó una colecta entre los vecinos. Esto último le costó mucho, porque según él mismo decía, los cristianos que se aventuraban a estas lejanías lo habían hecho solo por interés, y la fe se les había prácticamente extinguido. En esta historia de traslados, pérdidas y empobrecimiento, Viviana criaba a sus pequeños hijos, que crecían presos, despreciados por la sociedad que los cercaba. En una oportunidad, el río Negro, el Curuleufu, creció desbordando todos sus límites, abriendo nuevos cauces, arrastrándolo todo.
Esa vez inundó las casas precarias. Por ese tiempo el río hacía esas cosas. Las fotos que tomaron cuando amainó el temporal mostraban árboles pulidos a golpes, casas de adobe derretidas, el olor nauseabundo de los animales que no pudieron salvar. Amutu pe puinka, wiñefe ñayangun. Petu mongelei tain futake chayem ni pulu, tain mapumu, fachi mapumu. Goy mala yain ni trekan, goy mala yain ni molfun. En un gesto de bronca e impotencia, Viviana habló con el río y empezó a beber la fuerza que entrañaba el ñen. Viviana le contó una historia que había escuchado. ¿Por qué fui Juan José, Lucio Piñey Catriel ni Perimontu? Feiti Lucio, penele pufi ngenechen meu. Fei pepi canui comti camaricum. Fei pifi, que antes de 1877 levantó el último camaricum. Juan José decía que el Perimontum de Catriel se llamaba Lucio, y este Lucio se presentaba en Echen y preparaba todo ese camaricum. Y él dijo que antes de 1877 levantó el último camaricum y dijo que nuestros hijos se iban a acabar todos, se iban a morir todos. Yo voy a morir, pero voy a estar en el cielo y voy a ver a mis hijos en la tierra pasar sus desgracias. Y entonces todas las familias antiguas le creían lo que dijo Lucio y siempre consentían los viejos antiguos. Y entonces él lloraba y pidió a Genechen para que no se perecieran en la sierra y quedasen siempre en la tierra. Pidió para no morir, pidió para quedarse siempre en la tierra. Viviana no pasaba desapercibida, contaba historias, cuidaba y curaba a la gente que se enfermaba de los pulmones, de las pestes. Los curas, las autoridades, los vecinos empezaron a tildarla de bruja, manipuladora, hechicera. Es un ser endemoniado. Tiene cara de mujer, pero no lo es. Tampoco es un hombre. ¿Una bruja o una hechicera? Si no, ¿cómo se explica? Perimontan, Donaccia di circa 40 anni, con gli occhi guerci e la faccia guastata del guaiolo. È la maga sacerdotessa che vede e parla con Dio, al dir degli indi, i quali dipendono supersticiosamente de essa nella festa del Camarujo como de un essere sobrehumano. Ejerce el gobierno de la tribu como adivina y lidera el denominado Camarujo, donde se ofrecen libaciones supersticiosas, contribuyendo por este medio a mantenerlos en el error, de donde resulta que hay quienes los califican de indios ladrones. Y entonces, incluso de esas tierras a las que habían sido corridos, fueron expulsados por los portadores de títulos, esos títulos adquiridos en Buenos Aires. Fueron falsamente denunciados por cuatrerismo y arrinconados por aquellos cristianos de escasa fe que nos mencionaba el Salesiano. Pero Viviana había conversado con el ñen del Curuleufu. Había hecho esa vez un acuerdo con el río. Desde ese momento ya no dudó de su poder. Empezó a hacer ceremonia, a conversar y a reunir a su gente, a convocar a los lonco o caciques que tras la ocupación militar vagaban tristemente por un territorio que ahora desconocían. Un territorio del que también querían ser borrados.
Ngien kuruleu fukushe, ngien kuruleu fufucha, ngien kuruleu fuelcha, ngien kuruleu fuweche, keliumwa inta insungu meu, liftuaita impiuke, liftuaita inrakiswam, kishule la inta ti, eluenta munnewen yo. Para este efecto eligieron la llanura de Conesa, bañada por el río Negro, a solo 40 leguas de Patagones, cerca de una hermosa laguna, rodeada de verdes sauces llorones, y donde ahora estamos terminando nuestra casa de misión. Eran unos 800, reunidos con extraordinaria solemnidad desde todas partes de los vastos valles de Balcheta, Río Negro y Río Colorado. Sayhueque, el otrora poderoso y temido cacique del desierto, y ahora decaído por la vejez y reducido a la pobreza por los encuentros que había sostenido contra la tropa argentina, quiso presidir la reunión. Pero no le tocaba ya a Sayhueque, nos cuenta Cagliero, otro misionero. Frente a la planicie de Conesa se reunieron en 1896 unas 800 personas de todo el territorio, desde la cordillera al mar, para hacer Camaricún. Estaban presentes los Lonco, Pailemán, Sayhueque, Ñancuchelahuelquir y Linares. Viviana logró ocultarlos a plena vista. Para no generar miedo, no generar alarma, una centena de flamencos rosados levantó vuelo y amaneció sobre ese Lielfum. Cagliero estaba presente esa vez y contó las palabras que Viviana dejó brotar con la fuerza del río. Pu winca cristiano, pu argentino soldado, cahuinca mercachifle. Los cristianos soldados argentinos y comerciantes europeos eran crueles con nosotros. Nos robaron todos nuestros animales y nuestros hijos. Verdad amarga para los civilizados. En la campaña contra los indios en 1880, 81 y 83, los soldados les robaron todo el ganado y si no los mataron, desmembraron en contra de la ley natural a las familias. Incorporaron en el ejército a los hijos mayores y distribuyéndose entre ellos o regalando las familias a particulares. Así dejaban solos al padre y madre en la desolación y llorando. Ese día, en la planicie de Conesa, se levantó la Machi, la cacica, la poderosa Sugutiaben, nombre mapuche para el rumor del agua, imparable en su determinación, que era la de un pueblo. Como era de esperar, no faltaron voces de criollos para atacarla. El gobernador Eugenio Tello, un hombre educado, devoto y con experiencia en la gobernación de territorios nacionales, era el primero en la orden. No debo expedir informes de complacencia. Es llegado el caso de ser duro en medio de la verdad. 2 puntos.
Viviana García no gobierna a los indígenas en cuya representación se presenta. Ella solo ejerce la influencia que le conquista su papel de adivina, en cuyo concepto los fascina con fiestas denominadas camarujos, donde se ofrecen libaciones supersticiosas, contribuyendo por este medio a mantenerlos en el error. Esa debe conjurar Gualicho y pedir al buen espíritu la lluvia deseada. Además debe predecir el futuro, pero sin adivinarlo nunca. Da consejos en público y en privado. Predica con amenazas y promesas. Según las circunstancias actúa como médico en sus enfermedades y es consultada como oráculo en todas las calamidades. Y aquí se evidencia cómo la Machi parece ser un ser extraño y endemoniado. ¿Qué miedo podían traerle a esta mujer que desde niña mucho había visto? Esta mujer que desde niña sabía lo que era ser cautiva y deseaba sin duda la libertad de los suyos. A pesar de los ataques del gobernador Tello o del temor evidente en los curas que misionaban, Viviana García, Sugutiaben, inició un camino de lucha. Entre lo visto y su visión, Sugutiaben reveló una estrategia colectiva para pedir tierras para su gente, tierras para vivir. Yo, Viviana García, haciendo uso del derecho de petición que la Constitución me acuerda, a vuestra excelencia me presento y expongo que desde el año 1880 estoy establecida en una tribu de indígenas, amigos y antiguos servidores del gobierno nacional, compuesto de más o menos 900 individuos de ambos sexos, entre los márgenes de los ríos Negro y Colorado. Vengo en nombre de la tribu que gobierno y en el mío propio a pedir a vuestra excelencia que previo los trámites de ley se nos acuerde en propiedad 10 leguas de campo en el paraje donde estamos poblados y se nos faciliten los medios necesarios para educar nuestros hijos. Poco tiempo después, en los tiempos que gobernaban la burocracia en la Patagonia, Sugutiaben logró la entrega de tierras para ella y su gente. En el norte rionegrino, a la vera del río Colorado, ahí justo donde hace el recodo y flota en el aire el perfume de la jarilla y el sauce, fundaron la colonia Catriel. Una zona de valles esquivos, choiques flacos y vientos fuertes. Pero nada de eso detenía a Sugutiaben. Dicen que todos los años que siguieron la encontraron llevando su kimun a otras comunidades que buscaban rearmarse tras la conquista. Sugutiaben, acompañada de su amiga Rosa Niculpil, levantó ceremonia en las comunidades del ahora Territorio Nacional de la Pampa. Recorrió el sur de Neuquén hasta 2 veces por año. No dudó en viajar de a caballo o en carreta todas las veces que fuera necesario a Buenos Aires. Viajaba a parlamentar con los funcionarios, algunos de ellos viejos conocidos del tiempo de Azul, como Rufino Solano. Viviana salía de la tierra adentro, se hacía ver y conocer, para regresar al amparo de su gente, con sus animales, coirones y menucos. En esas comisiones era habitual también salir en la prensa, y allá fue fotografiada Viviana junto a los hermanos Ñancuche, a doble página en la revista Caras y Caretas, para que todos sepan de su lucha, para que todos vean. Juan Benigar, un estudioso de las lenguas y la gente,
Había nacido en el Zagreb en los años 80. Era un hombre instruido, medio croata, medio eslavo y también neuquino. Casado con Sheipukin, o Eufemia Barraza, una mujer catrielera con quien aprendió mapudungún y documentó la vida mapuche de mediados del siglo XX. Benigar contaba de Viviana. Doña Viviana García, de nombre indígena Zugutaben, la corriente de agua habladora o rumorosa. Era esa señora la cabecilla espiritual de aquel conjunto de indígenas y muy conocida como la adivina o la reina, desde Azul hasta la cordillera. Su gente la llamaba Tain Kushen Ma, nuestra viejita, y la calificaban de Perimontún, la milagrosa. Falleció esa señora en Colonia Mitre, Pampa Central, en la primavera de 1910. En la actual colonia Catriel, Sonia Marín, lonco de la comunidad Nehuen Aituen, y Lucía Parada, lonco de la comunidad Nehuen Curuf, cuentan las luchas de todos los días y tantas generaciones para permanecer en la tierra que logró Zugutiaben. Una foto, ¿viste? De un censo que se había hecho y aparece Viviana García, que fue una de las esposas de Cipriano Catriel, aparece mi bisabuelo y mi bisabuela. Yo no, esto es increíble porque yo digo, bueno, tengo una historia. Este es el puestito que contaban los abuelos que le decían la Barranca de los Loros. Estuvieron situados, creo que cuando ellos cruzan después de la crecida, la abuela viene buscando a su esposo y a su suegro. Y ahí se asientan en ese lugar que la Barranca de los Loros. Por ahí sale, creo que, porque como que iban de un lugar a otro. Pero bueno, ahí es el puestito. Yo creo que esta foto debe ser tomada con sus hijas mayores. Yo lo que tengo entendido fueron 17 hijos y como 4 o 5 nietos, creo. De hecho, creería que debe ser alguna visita de alguna hija que vino en esos años. La historia de Viviana García era la rivalidad del blanco, digamos, y los mapuches. Dice que entraba el malón, lo que sea, y cautivas, ¿viste? Se llevó 2 nenas. Al padre de Viviana García lo mataron, Florencia García. Se llevó 2 nenas, una Petrona García y la otra Viviana García. Y con el tiempo una partida de roca las encontró. Se las llevó de vuelta a Buenos Aires, porque yo era de Pringles. Se las llevó de vuelta. Yo calculo que ya adolescente. Petrona García se quedó y Viviana pidió volverse. Porque ella ya se consideraba ya mapuche, yo creo. Se la habían criado ellos. Ella ya en su adultez, supongo, ya o joven, no sé, era una de las mujeres de Cipriano. Y de ahí arrancamos. Y yo, por ejemplo, yo ignoraba eso. Mi mamá no me contaba. Pero también somos parte del desarraigo, ¿viste? No se habla la lengua, tu apellido es horrible, en este caso no García, pero si tenías un apellido originario era una cuestión de burla, de rechazo muchas veces, pero aún todavía le pasa a mucha gente. Y la historia de Viviana García es re linda también, porque ella era como cabecilla, ¿viste? Eso también que sirva de experiencia, porque cuando uno leía las escrituras de acá de lo que le cedieron al municipio, decía tierras actas y suficiente, que todo lo plantado o sembrado pasaba a ser de dominio municipal y que no vivía nadie acá. Entonces yo digo, ¿cómo no vivía nadie si estaban los abuelos? Es decir, estaban los tíos. Es decir, habían censos, en aquellos años, yo hasta los 5 vivía acá. Después por cuestiones de estudio me tuve que ir a Catriel, que era lo más cerquita. Te daban la caja del pan, te asistían con la garrafa, te traían el agua. Entonces, para ciertas cuestiones sí sos un número, pero para otras desaparecías no figurabas en el sistema, por decir, te querían hacer invisible. Y si uno va a reclamar, lo primero que te decían, ¿tenés papeles? No, tengo una historia, pero no tenés papeles. Y a ellos lo que les sirve el papel, que, por ejemplo, al pueblo mapuche eso no lo manejaba.
esto se hace administrativamente. Vos estás acá y ellos arreglan todo allá. ¿Cómo se llama? En tierra, la dirección de tierras, todo eso. Compraste, pagaste y chao. Pero ellos no vienen a ver si acá vive alguien, si hay animales, si hay una familia. Ellos no vienen. Con su muerte, el poder del río, la capacidad de hacerse visible, le fue robada a los restos de la tribu de Catriel, junto con muchas de las tierras de la colonia que lleva su nombre. Una vez más, la cartografía del desierto los borró de sus tierras, aunque siguieran allí. Algunos dicen que Sugutiaben sigue susurrando desde el río a quienes no la pueden ver, pero quizás la escuchen. Esta es su historia. Desarchivo. El acto de volver a la vida un documento, experiencia, evento. Desarchívese. Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com o a nuestro WhatsApp al 294-453-7309. También nos puedes encontrar en nuestro Instagram como Una Historia para Escuchar. Sugutiaben, la cautiva que fue cacica. Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz. Sugutiaben, Andrea Pichilev. Narradora, Pilar Pérez. En orden de aparición: Viviana Niña, Afka Malén Velázquez Catalán. Hombre catrielero, Segundo Manuel Cayunau. Álvaro Barros, Ezequiel Tosi. Julio Argentino Roca, Leandro Tosi. Diego Newbery, Mariano Nagui. Padre Milanesio, Walter del Río. Eugenio Tello, Francisco Bota. Monseñor Cagliero, Walter del Río. Juan Menigar, Pablo Arias. Música, Sabrina Fuseli.